Buenas tardes, profesor. Hoy le voy a dar una pequeña introducción sobre el puente Golden Gate Bridge. Mi nombre es Yadira Mancoenites. Bueno, el Golden Gate es un magnífico puente colgante localizado en San Francisco, Estados Unidos. El puente une la península de San Francisco por el norte y por el sur. La construcción empezó el 5 de enero de 1933, quien estuvo a cargo el ingeniero de Joseph Strauss. La construcción terminó el 27 de mayo de 1937. 4 años y medio fue lo que duró la construcción. Durante ese tiempo de elaboración tuvieron que enfrentarse a numerosos desafíos como las fuertes corrientes de los océanos, vientos intensos y la densa niebla. La longitud de este puente es de casi 3 kilómetros. Está suspendido sobre dos torres de 227 metros de altura y los cables que se sustentan miden 3 metros de diámetro y pesan a cerca de 2.000 toneladas. Yo voy a hablarles sobre la planificación y el diseño del puente Gold Gate. Primero, sabemos que la construcción se dio tras el fin de la Primera Guerra Mundial. Era necesario poder llevar, el poder transportar diferentes suministros, comida, lo que sea, ¿no? Después de la guerra. Es aquí que se pensó en esa estrategia para poder construir un puente que cruce por el estrecho de Gold Gate y que una la ciudad norte de San Francisco con la parte sur, que otro estado. O sea, tenía que ser un puente resistente, capaz de soportar un cambio climático extremo de lo que son características de una bahía. Tiene que soportar fuertes corrientes marinas desde el Océano Pacífico. Tiene que soportar fuertes vientos, tiene que soportar movimientos telúricos, porque esta bahía, para la mala suerte, era prácticamente el epicentro de la falla de San Andrés, y que incluso limitaba con la falla de Hayward. O sea, era una zona altamente sísmica. Es así que se tiene que planear que la construcción del puente debe ser capaz de soportar todos estos problemas de la naturaleza. Es aquí donde se dan las siguientes secuencias, razonamientos de los ingenieros involucrados en el trabajo del puente. Primero, se pensaba hacer un puente de manera recta, que cruce de un punto a otro, pero ¿cuál era el inconveniente? Al ser una época difícil, no había muchos recursos, y para hacer esta clase de puentes es necesario que cada parte tenga un pilar. Esos pilares que tenían que estar por lo menos 30 metros bajo el agua, perdón, una altura de 30 metros, un poco más, y que todo esté nivelado, era altamente costoso. O sea, y para mala suerte, era también una zona de pase de barcos. O sea, era algo que no podía darse. Esta idea fue descartada y se pensó por un puente en forma de arco. Ahora, pudo ser una buena idea. Había espacio para el tránsito de los barcos por debajo del puente, pero el otro problema era que para que sea resistente o que tenga esta forma, por la distancia que hay entre ambos puntos, el arco debía ser muy alto. Era un diseño muy, pero muy complicado de hacer. Es aquí donde el ingeniero Joseph Strauss decidió optar por lo que es un puente por suspensión. Ahora, ¿por qué debe ser un puente por suspensión? Al tener estos dos soportes que aguantan todo el puente, se tenía el espacio necesario para el tránsito de los barcos y era un cálculo mucho más simple. Sin embargo, por el tamaño y la distancia que hay entre esos dos puntos para contar San Francisco con el otro estado, era posible que el peso de los mismos se vaya, o mejor dicho, de las torres, se vaya inclinando debido al peso de todo el puente. Ponte que ese es el soporte y debido a los cables, poco a poco se va inclinando. Es por eso que decide ponerse un anclaje con el otro cable para poder soportar. Es así donde se da la forma original de lo que conocemos como el puente Golden Gate. Ahora, arquitectos y diseñadores involucrados. El primero, el cabecilla de todos, fue el jefe de arquitecto Joseph Strauss. Aparte de la mano, trabajó con él en la construcción y en el diseño Charles Ellis. Este profesor de ingeniería civil fue un punto importante en la construcción de dicho puente. Sin embargo, por inconvenientes, por problemas de lo que son ideas, planteamientos desde el desarrollo del puente, tuvo que ser despedido.
y incluso al final de la presentación de la inauguración del puente, su nombre no aparecía en los trabajadores o los que estuvieron involucrados con el proyecto. Siguiente, el estilo Art Deco. Lo que buscaba este estilo era algo moderno para su época. Fue diseñado expresamente una decoración modular a modo de piel, pero también manteniéndolo, esta forma estructural, ¿no? Este aspecto de metálico, em, una mega obra, por así decirlo. Pero también tiene un aspecto bonito y peculiar. Em, lo que se pudo hacer, o lo que se hizo, mejor dicho, más adelante de la construcción y que tenga un mejor aspecto, fue la ubicación de ambos postes para que pueda tener mejores puntos de vista, referencia, etcétera. Es así que dicho puente actualmente es un lugar muy visitado, turístico y que incluso ha aparecido en muchas películas. Diseño estructural. Ingeniero a cargo, de la mano con Joseph Strauss, estaba, como dije anteriormente, Charles Ellis. Este ingeniero estructural fue un punto, mejor dicho, tuvo un papel demasiado importante para la elaboración del puente. Primero, al ser una zona altamente sísmica, este puente debía poseer una buena base, debe ser extremadamente firme. Para la bahía, debían excavar unos 15 metros por debajo del lecho marino y construir ahí recién sobre la roca madre. Fue así que con algunas estrategias lograron construir dichas bases y crear los soportes de lo que hoy son las torres que soportan todo el cable, que a su vez soportan al puente. Elección de materiales. Al ser una zona, una bahía, el clima es muy cambiante, puede haber neblina, fuertes vientos, remolinos, las corrientes marinas pueden ser muy fuertes y es aquí donde entra el diseño. Los materiales que sean resistentes. Eh, para lo que es el puente por suspensión, se tenía la imagen de que debía ser el concreto a lo largo de todo. Sin embargo, ¿qué ocurría? El concreto era muy frágil y colocar la barra de acero para que hagan el soporte y que esté colgado a través de los cables podía generar a futuro rajaduras, quiñas en el cemento, se van fracturando poco a poco y se rompe y todo el puente se cae. Lo que se hizo aquí fue una estructura de acero que a la vez va a estar empotrado con tornillos o cualquier material, y estos van a ser sostenidos por los cables suspendidos. Y a lo largo de todas esas estructuras recién se cimenta el concreto, junto con barras de acero y también más adelante es inconveniente la barra de acero con el concreto. Por la misma dilatación del acero, tuvieron que hacerse separaciones. Y esas separaciones también están unidas por, ¿cómo decirlo?, empalmes, palancas, de manera de que al momento de expandirse o contraerse el puente, estos sean capaces de estirarse, comprimirse junto con el puente y no generen fracturas, daños en la carretera. Ahora, los tipos de carga considerados. El puente es diseñado prácticamente para el pase de peatones, ya sea a pie o ciclismo. Se sabe de que son dos vías peatonales con un ancho considerable para que pasen varias personas, y además de tres carriles, tanto de ida y de vuelta. De esta manera pueden pasar autobuses escolares, públicos, automóviles, incluso algunos de carga, pero casi no mucho, más están concentrados en los que son transporte públicos o turísticos. Los de cargas más que nada se dan en los transportes a mar. Continuando con la exposición, ahí me tocó hablar sobre la construcción del puente Golden Gate. Inicio de la construcción. La construcción del puente Golden Gate comenzó oficialmente el 5 de enero de 1933, con la ceremonia de inicio que marcó el comienzo de este proyecto de ingeniería. El puente no solo representó un avance técnico significativo, sino que también generó empleo y proporcionó un impulso económico a la región en un momento en el que se necesitaba. La construcción se llevó a cabo a lo largo de varios años y el puente Golden Gate se abrió al tráfico vehicular el 28 de mayo de 1937. El financiamiento para la construcción del puente Golden Gate se obtuvo a través de varios medios y fuentes de financiamiento, dado que el proyecto se llevó a cabo durante la Gran Depresión. Se requirió una combinación de fondos públicos y privados para hacerlo realidad. El Golden Gate Bridge
En sus inicios era un caos desde la Gran Depresión, que significaba una baja en la economía para la elaboración del puente, hasta los grupos que se ponían en contra del proyecto. Joseph Strauss se pasó toda una década recabando un mayor apoyo para el puente y enfrentándose a lo que estaba en contra por muy diversos motivos. Por ejemplo, la Marina de los Estados Unidos y el Departamento de Guerra estaban preocupados de que el puente afectara el tráfico marítimo o incluso de que se convirtiera en un objetivo de bombardeos con el fin de aislar a los buques de la Marina situados en el interior del área de la bahía y de esta forma contarles el acceso al Océano Pacífico. Luego de la compañía Sou, fue probablemente su rival más influyente, ya que operaba el servicio de ferry local. Además, los ecologistas recriminaban por su parte que el puente echaría a perder la belleza natural de la zona. Otros lugareños también temían las consecuencias fiscales de un proyecto tan caro y trabajando en conjunto, estos adversarios casi logran bloquear la construcción del puente, pero Joseph Strauss aguantó y se las arregló para reunir el máximo apoyo posible. Llenó los periódicos de artículos de opinión a favor del puente y viajó por todo el norte de California para hablar con sindicatos, clubes de apoyo y políticos. Uno de los aliados más importantes de Joseph Strauss fue la creciente industria del automóvil, que vio el puente como el paso decisivo para convencer a los lugareños de invertir su dinero en nuevos modelos de autos. A finales del siglo XX, el proyecto fue aprobado oficialmente y se concedió el terreno en el que se iba a ubicar este megaproyecto. La construcción de los cimientos del puente Golden Gate fue una parte crucial del proceso de construcción, ya que debía soportar las enormes torres del puente y garantizar su estabilidad en el largo plazo. Además que tenía que ser elaborada en un entorno hostil, por ello se comenzó la obra desde la construcción de torres que tenían que medir 227 metros de alto, debido al cálculo ya realizado por el equipo de diseño de Joseph Strauss, donde la construcción de Torre Sur fue más difícil que la construcción de la Torre Norte. Esto ocurre porque la construcción de la Torre Sur tuvo que superar el violento Océano Pacífico, ya que los cimientos de una torre deben ser construidos sobre el lecho de una roca fuerte o estrato duro. En el caso del lado sur, el estrato duro estaba a 15 metros por debajo del nivel del lecho marino y tenía un suelo empinado, por lo cual se tuvo que excavar y construir unos cimientos de concreto armado para la Torre Sur. Uso de cajones de aire comprimido. El diseño de cajones de aire comprimido se utilizó debido a la profundidad y las características del agua en la entrada del Golden Gate. Una vez de que los cajones estaban en su posición, se bombeó aire comprimido dentro de ellos para desplazar el agua. Esto creó una cámara seca dentro de los cajones donde se pudo trabajar en la construcción de los cimientos con los cajones secos. Se virtió concreto en su interior para crear una base sólida y estable. El concreto se dejó endurecer y los cajones se convirtieron en los cimientos del puente. Torres. La construcción de las torres del puente Golden Gate fue una de las partes más impresionantes y desafiantes del proyecto. Las torres, que se alzan a 227 metros sobre el nivel del agua, fueron diseñadas para soportar los dos cables principales del puente. Las torres del Golden Gate son de acero y se construyeron utilizando grúas para ayudar en el proceso. Elevación de las torres. La elevación de las gigantescas torres se construyeron en secciones y están separadas por 1.2 kilómetros. Se utilizó una técnica de construcción de acero para elevar las secciones de las torres y estas secciones se ensamblaron una sobre la otra, utilizando una placa base de acero sobre este. Luego se utilizaron celdas de acero huecas. Las celdas de acero huecas son unidades estructurales o piezas de acero que tienen una forma tubular o cilíndrica con un espacio o hueco en su interior. Las torres del puente Golden Gate se construyeron de manera simultánea en ambas orillas del estrecho del Golden Gate. Estas torres actúan como puntos de anclaje para los cables de suspensión. Además, se construyeron anclajes sólidos en tierra firme en ambos extremos del puente. Colocación de los cables. Los cables de suspensión son una parte esencial de la estructura, ya que soportan la calzada y transmiten las cargas al puente. Por ello, primero instalaron los soportes de los cables en la parte superior de las torres. Los cables de suspensión principales se fabricaron de la siguiente manera. Primero se utilizó un total de 27.000 hilos. Cada uno de estos hilos tenía un diámetro relativamente pequeño, pero extremadamente resistente, con 129.000 kilómetros de longitud. Para el tendido de estos cables, los trabajadores construyeron primero un puente pasarela. También se colocó un cable de soporte que tenía una polea para poder trasladar los cables a los soportes.
Después, los cables fueron presionados con una prensa hidráulica. Simultáneamente se enrollaron los cables con alambre de acero galvanizado. El acero galvanizado es resistente a la corrosión, lo que es fundamental en un entorno costero como el de la entrada al del Golden Gate. De esta manera se explica por qué el cable principal parece un solo tubo grande. Estos cables se anclan a la roca del lecho con placas de acero de zapata. Técnica de suspensión. Los cables de suspensión se elevaron en secciones y se conectaron gradualmente a medida que avanzaba el proceso de construcción. Una vez que los cables estuvieron en su lugar, se procedió al ajuste de la tensión. Asegurar la tensión adecuada en los cables es crítico para la estabilidad y seguridad del puente. La calzada que lleva el tráfico vehicular y peatonal se colgó de los cables de suspensión. Esta etapa de la construcción permitió que el puente fuera completamente funcional, además de que los cables principales se instalaron cables transversales o de arriostramiento. Elaboración de la base estructural de la pista. Para la elaboración de la base estructural de la pista o del puente, el grupo de diseño de Joseph Strauss decidió conectar los suspensores a una estructura de acero. Se seleccionó acero de alta resistencia para la construcción de la cubierta del puente. Este acero se eligió por su capacidad para soportar cargas pesadas y resistir las tensiones causadas por el tráfico y las fuerzas ambientales. Las vigas de acero y los paneles de la cubierta se fabricaron fuera del lugar de construcción del puente. Estos componentes se construyeron en secciones y se ensamblaron de acuerdo con las especificaciones de diseño. Las vigas se conectaron a los cables de suspensión y se ajustaron para garantizar una superficie de la calzada nivelada. Se colocó una superficie de la calzada que generalmente estaba compuesta de concreto sobre la estructura de acero. Esta superficie de la calzada proporcionó una superficie transitable para vehículos y peatones teniendo una medida de 27 metros para tener en cuenta las demandas del tráfico actual y futuras. Ingeniería y desafíos. El puente Golden Gate, ubicado en la región sísmica y sujeta a fuertes vientos, ha sido diseñado y construido teniendo en cuenta su resistencia a terremotos y vientos intensos. Resistencia a vientos y terremotos. El puente Golden Gate ha sido diseñado teniendo en cuenta su exposición a fuertes vientos. Dado que se encuentra en el océano, el diseño aerodinámico de la estructura permite que los vientos pasen a través de sus barras y torres, reduciendo la resistencia al viento. Se realizan inspecciones y monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y del viento cuando los vientos alcanzan niveles peligrosos. Se puede imponer restricciones de velocidad o incluso cerrar temporalmente el puente para garantizar la seguridad de los conductores. Los anclajes y refuerzos de acero se han instalado para fortalecer la estructura y evitar la vibración excesiva en condiciones de viento fuerte. Mantenimiento continuo. El puente recibe un mantenimiento continuo cada 4 años para el reforzamiento de su infraestructura, acabado y pintado, acero oxidado y verificación de que su estructura ante fenómenos naturales. Inspecciones regulares. Se realizan inspecciones visuales y estructurales periódicas para evaluar el estado de la estructura. Esto incluye la revisión de las torres, cables, anclajes y otros componentes claves. También las inspecciones ayudan a identificar cualquier signo de desgaste, corrosión o daño. La limpieza del puente es esencial para eliminar la acumulación de suciedad, salinidad y contaminantes atmosféricos que pueden dañar la pintura y la estructura del puente. Trabajo de conservación. Se deben tomar medidas para proteger el entorno natural que rodea el puente, incluyendo la bahía y la vida marítima. Esto puede incluir medidas de control de la erosión y la corrosión de la fauna. Conclusiones. Importancia del puente Golden Gate. El puente Golden Gate es un monumento importante debido a la facilidad que dio al desplazamiento de recursos durante una época de crisis de la región. Su lugar en la historia de la ingeniería de puentes. Como se puede apreciar, este puente es una gran hazaña de la humanidad. Es increíble cómo su diseño facilita el movimiento de vehículos, tanto terrestres como marítimos, sin perjudicar la región. Su relevancia en la actualidad actualmente es uno de los puntos clave para el transporte, trabajo turístico y filmación de películas, tanto reales como animadas. Es una obra que demuestra el ingenio humano y cómo éste busca aprovechar los recursos que el planeta le brinda, para que con su conocimiento pueda moldear el terreno y construir monumentos que ayuden en el día a día de las personas. Con esto terminamos la exposición, esperamos que le haya gustado, muchas gracias.